Tengan un buen día, estudiantes de quinto grado. Hoy les voy a explicar la clase de la semana del 15 al 19 de junio. Bueno, vamos a seguir viendo operaciones con números decimales, en específico multiplicaciones, y vamos a empezar divisiones. En este caso vamos a ver unos casos especiales del producto de números decimales. Vaya, cuando multiplicamos por un número decimal que contiene un 0, ya sea al principio, por ejemplo 0.1, 0.2, o en medio, por ejemplo 1.01, 1.02, o al final, por ejemplo 3.80, 4.90 y así. El proceso siempre será el mismo. Se multiplicarán los números decimales de forma normal, es decir, ignorando los puntos decimales, hasta que al final en el resultado se va a colocar el punto para tener la misma cantidad de decimales que el producto. Veamos un pequeño ejemplo. Vamos a multiplicar 0.18 por 0.3. Miren, ambos son números decimales y en este caso los dos tienen un 0. En este caso, los dos tienen un 0 al principio. Entonces acá lo que vamos a hacer es, primer paso, vamos a poner las cosas, los números de forma vertical, ¿sí? Como ya lo conocen, como que fueran a multiplicar de forma normal. El primero arriba y el segundo abajo. Luego vamos a multiplicar de forma normal, es decir, ignoren los puntos decimales, hagan como que no están y vamos a multiplicar como ustedes ya conocen, es decir, vamos a empezar de derecha hacia la izquierda, ¿sí? Primero multiplicamos el 3 por todos los números de arriba. 3 por 8, 24. Pongo el 4 y me llevo 2. 3 por 1, 3. Más 2 que me llevé, 5. Y 3 por 0, 0. Ahora pasamos al siguiente número, es decir, el 0. 0 por todos los números de arriba. Pero recordando que como ya pasamos al siguiente número, ya los numeritos ya no van a ir en esta misma fila. Vamos a pasar hacia abajo y vamos a dejar un espacio, ¿sí? 0 por 8, 0. 0 por 1, 0 y 0 por 0, 0. Esa es la multiplicación más fácil. Y como ya no hay más números, entonces sumamos todo. 4 no se suma con nadie, solo se baja. 5 más 0, 5. 0 más 0, 0. Y 0 solo lo bajo. Ahora sí, como ya tenemos el resultado, vamos a ver a dónde va a ir el punto. Vaya, el primer número, es decir, el 0.18, ¿tiene cuántos decimales? Tiene 2 decimales, miren, 2 decimales. El segundo número tiene un decimal. Entonces, al sumar estos decimales, ¿cuántos son? 2 más 1, 3. Entonces, mi resultado va a tener 3 decimales. Por eso el punto se pone acá. ¿Para qué? Para que el resultado tenga 3 decimales. Siguiente ejemplo. Una libra de azúcar cuesta 0.65 centavos. ¿Cuál será el valor de 0.9 libras? Entonces acá, como no me está diciendo que reparta ni nada de eso, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar estos dos números. 0.65 por 0.9. Y como ambos son números decimales, recuerden, primero los ponemos de forma vertical, uno arriba y el otro abajo. Luego ignoro los puntos y voy a hacer una multiplicación normal, ¿sí? Recuerden, de derecha hacia la izquierda. Empezamos con el 9. 9 por 5, 45. Pongo 5 y me llevo 4. 9 por 6, 54. Más 4 que me llevé, 58. Pongo 8 y me llevo 5. Y 9 por 0, 0. Más 5 que me llevé, 5. Ahora pasamos al siguiente número. Recuerden, al pasar al siguiente número, paso hacia abajo y dejo un espacio. 0 por 5, 0, 0 por 6, 0 y 0 por 0, 0. Y como ya no hay más números por qué multiplicar, voy a sumar todo. El 5 solo lo bajo. 8 más 0, 8. 5 más 0, 5. Y el 0 solo lo bajo. Finalmente veamos cuántos decimales tengo. El 0.65 tiene 2 decimales. El 0.9 tiene un decimal. Entonces mi resultado va a tener 2 más 1, 3. 3 decimales. Por eso el puntito va acá, para que el resultado tenga 3 decimales. Y como es un problema, miren, me están preguntando algo, tengo que responder la pregunta. ¿Cuál será el valor de 0.9 libras?
Por lo tanto, 0.9 libras de azúcar cuestan 585 centavos. Y traten de resolver estos dos ejercicios. Tratemos de hacer uno de ellos, ¿sí? Tratemos de hacer 0.26 por 2.4, ¿sí? Hagámoslo acá. Vaya, empezamos. 0.26 por 2.4. Lo primero es ponerlo de forma vertical, ¿sí? Primero 0. Vamos a hacer un poquito más grande la letra para que lo puedan ver mejor. Vaya, 0.26 por 2.14. 2.4, perdón. Vale. Entonces, ya poniendo bien esto de forma vertical, empezamos. Hacemos una rayita acá y empezamos a multiplicar. ¿Cuánto es 4 por 6? 24. Pongo 4 y me llevo 2. 4 por 2, 8. Más 2 que me llevé, 10. Pongo 0 y me llevo 1. Y finalmente 4 por 0, pues 0 más 1 que me llevé, 1. Pasemos al siguiente. 2 por 6, 12. Pongo 2 y me llevo 1. 2 por 2, 4. Más 1 que me llevé, 5. Y finalmente 2 por 0, pues 0. Y como no me había llevado nada, así queda. Ahora, como ya no hay ningún número por el cual multiplicar, vamos a sumarlos. 4, solo lo bajo. 0 más 2, 2. 1 más 5, 5. Perdón, 6 era. 1 más 5 es 6. Y 0, solo lo bajo. Ahora sí, finalmente veamos cuántos decimales voy a tener. ¿Cuántos decimales tengo acá? Tengo 2 y acá tengo 1. Entonces, en total, ¿cuántos decimales son? Son 3 decimales. Entonces, mi resultado va a tener 3 decimales. El puntito va a ir acá y ese es el resultado. Ahora veamos otro. Este sí, se los voy a dejar a ustedes como ejercicio y me van a trabajar la página 119 del libro. Veamos otro tema, cociente de un número natural entre uno decimal. Vaya, ahora sí, vamos a empezar a ver las divisiones. Ya habíamos empezado a ver en la unidad 3, si no mal recuerdo. En la unidad 3 vimos cómo dividir un natural entre un natural y cómo dividir un número decimal entre un número natural. Es decir, por ejemplo, si yo les preguntaba cuánto es 5.5 entre 2, cuánto es 10.4 entre 5 y así. Ahora vamos a ver el caso contrario, un número natural entre uno decimal, por ejemplo 3 entre 0.6 o digamos 100 entre 1.4. Esos tipos de divisiones vamos a hacer ahora. Vaya, vamos a ver la primera forma de hacerlo. Ahora vamos a ver dos formas. La primera es convirtiendo todos los números a naturales. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos dividir naturales. Ya sabemos cómo dividir 50 entre 5, 40 entre 8. Esos números ya sabemos cómo dividirlos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a pasar todos los números a naturales. En este caso, miren, el número que necesitamos que se haga natural es el 0.6. Entonces el primer paso va a ser convierte a una división de naturales multiplicando por 10 el dividendo y el divisor. En este caso, dividendo es 3 y el divisor es 0.6. ¿Por qué vamos a multiplicar por 10? Fácil. ¿Cuántos decimales tengo acá? Tengo un decimal. ¿Qué número tiene un 0? El 10. Entonces, por eso vamos a multiplicar por 10. Ambos números. 3 por 10, 30. Y luego 0.6 por 10, y eso me va a dar 6. Ambos números se tienen que multiplicar por 10, ¿sí? Luego, ya teniendo estos numeritos, el 30 y el 6, los dividimos. 30 entre 6 a 5. Y esa es mi respuesta. 5 es la respuesta de 3 entre 0.6. Solo son dos pasos sencillos. Multiplico por 10 ambos números, dividendo y divisor, y luego los divido. Veamos un segundo ejemplo. Dividir 15 entre 0.3. Lo mismo. Como solo tengo un decimal,
voy a multiplicar por un número que tenga un 0, es decir, por 10. Multiplico por 10 a ambos números, dividendo y divisor. 15 por 10, 150. Y 0.3 por 10, 3. Y ahora divido 150 entre 3. Y eso me va a dar 50. Y esa es mi respuesta, 50. Ahora este pequeño ejercicio. Mario desea llenar frascos de miel con capacidad de 0.7 litros. Si Mario posee 14 litros de miel, ¿cuántos frascos llenará? Entonces acá lo que hay que hacer es dividir. Vamos a dividir los 14 litros en porciones de 0.7 litros. Entonces vamos a hacer la división 14 entre 0.7, ¿verdad? Vale, al hacer esa división, hagámosla acá. Vaya, 14 entre 0.7. 14 entre 0.7. Primer paso, paso 1, que era multiplicar por 10 ambos números, 14 por 10, y esto es igual a 140. Y el otro, 0.7 por 10 es igual a 7. Ahora el paso 2, divido. ¿Qué voy a dividir? A 140 entre 7, ¿verdad? Aquí 140 entre 7. Y eso es muy fácil. ¿Cuánto es 14 entre 7? 14 entre 7 es a 2. Y como tengo el 0 que me sobra, lo pongo acá. Y me da 20. Y esa es mi respuesta, 20. Y traten de trabajarme la paginita 121 del libro. Y el último tema, cociente de un número natural entre uno decimal de forma vertical. Vamos a ver las mismas tipos de divisiones, ¿sí? De este tipo, solo que ahora con números un poco más grandes. Por eso lo vamos a hacer de forma vertical. Vaya, solo van a ser 3 pasos sencillos. Primero vamos a escribir el dividendo y el divisor de la forma que nosotros ya conocemos. De esta, miren, dividendo acá, ponemos estas 2 rayitas indicando que es división y el divisor 3.2. Este es un ejemplo. 144 entre 3.2. Los ponemos de esta forma, o sea, como siempre hemos dividido. Segundo paso, vamos a mover el punto decimal en el dividendo y en el divisor. Una posición a la derecha agregando un 0 al dividendo. Vaya, ese paso puede sonar un poco confuso, pero no lo es. Vaya, vamos a explicar una cosa. El 3.2 ya vimos de que tiene un punto decimal, ¿verdad? Es bien fácil verlo. El 144 también tiene un punto decimal, pero ¿por qué no lo vemos? Porque está al final. Cuando el punto decimal está al final no se pone, pero sí está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mover el punto decimal hacia la derecha. ¿Por qué lo vamos a mover hacia la derecha? Para que estos números se hagan números naturales y así podamos dividir como números naturales. Entonces, ¿cuántas veces voy a mover el punto decimal? Una vez nada más. ¿Por qué? Porque con una vez que yo lo mueva, ya este número se me va a hacer 32. Y lo mismo acá. El puntito está acá, al final de 144. Si yo lo muevo hacia la derecha, me va a quedar un espacio acá en blanco, miren. Así como lo hicimos acá en el segundo paso. Miren, en el 3.2 movemos el punto al final. Y así tengo 32. Y lo mismo hago en 144. El puntito está acá, al final de 144. Lo muevo hacia la derecha una vez, porque acá lo moví una vez. Y como acá me quedó este espacio en blanco, lo relleno con un 0. Eso vamos a hacer siempre. Siempre que me quede un espacio en blanco, lo relleno con un 0. O con los ceros que sean necesarios. Y luego, ya rellenando, ¿qué división me queda? 1440 entre 32. Y estas divisiones ya las sabemos hacer. Lo único que hay que poder hacer es la tabla del 32. ¿Sí? Ustedes en su cuaderno lo pueden hacer. 32 por 1, 32. 32 por 2, 64. Y así sucesivamente. Vale, entonces empecemos. ¿Agarramos 2 números? No. Agarramos 3 numeritos para dividir. ¿Por qué? Porque si solo agarro 2 es 14. Y el 14 es muy pequeño para dividirlo entre 32. Entonces agarro 3 numeritos, 144. Entre 32, busquen en su tablita del 32 y les va a dar 4.
el número más cercano es 4. ¿Por qué? 4 por 32, 128. Lo resto. 4 menos 8 no se puede, entonces presto 1. 14 menos 8 es 6. Como aquí presté 1, este número se hace 3. 3 menos 2, 1. Y 1 menos 1, 0. Tengo 16. ¿Qué hago ahora? Bajo el 0. 160. 160 entre 32 a 5. ¿Por qué? 5 por 32, 160. Los resto y me queda 0. Justo como a nosotros nos gusta, que nos sobre 0. Entonces, ¿cuál es mi respuesta? 45. Este es el cociente o mi resultado, 45. Veamos otro ejemplo. 48 entre 2.4. Primer paso, ponemos esto de la forma que nosotros ya sabemos para dividir. 48 acá y el 2.4 acá. Ahora el segundo paso, movemos el punto decimal. ¿Cuántas veces? Una vez, porque con una vez que lo mueva ya el punto queda al final. Lo muevo una vez acá, miren. Lo muevo una vez y para el 48, ¿a dónde dijimos que estaba el punto decimal? Al final, aquí. Entonces lo muevo también una vez hacia la derecha, lo muevo, me queda al final y como acá me va a quedar un espacio, le agrego 0. Y así me queda la división 480 entre 24. ¿Por qué acá ya no les puse los puntitos? Porque como les dije, el punto al final de un número no se pone, ¿sí? Siempre sabemos de qué va a estar, pero no se pone. Entonces tenemos 480 entre 24. Vamos a la tabla del 24, tomamos 48 entre 24 a 2. 2 por 24, 48 y me sobra 0. Bajo el 0, ¿cuánto es 0 entre 24? 0, ¿verdad? Porque 0 por 24 es 0 y me sobra 0. Entonces, ¿cuál es mi resultado? 20. Y veamos un último ejemplo. Marcos quiere cortar un lazo de 48 metros en otros de 3.2 metros de longitud. Miren, cortar. Cortar significa separar o dividir las cosas. ¿Cuántos lazos de esa medida obtendrá? Vamos a dividir 48 entre 3.2. Primer paso, ponemos esto de forma de división, como nosotros ya sabemos, el dividendo acá y el divisor acá. Segundo paso, muevo los puntos decimales. Recuerden que el punto decimal de 48 está aquí al final. Muevo una vez. El puntito acá va a quedar al final, lo muevo una vez y lo mismo para 48. Lo muevo hacia la derecha una vez y como acá me va a quedar este espacio, agrego un 0. De esta forma. Luego quito esos puntitos y empiezo a dividir. 480 entre 32. Nos vamos a la tabla de 32. 48 entre 32 a 1. 1 por 32, 32. Se lo resto. 8 menos 2, 6. 4 menos 3, 1. Y luego bajo el 0. 160 entre 32. Es a 5. 5 por 32, 160 y me sobra 0. Pero como me están haciendo una pregunta, dice ¿cuántos lazos de esa medida obtendrá? Bueno, tengo que responderlo. Marcos obtuvo, miren, 15, porque ese es mi resultado. 15 lazos de 3.2 metros de longitud. Y esa es la división de un número natural entre un número decimal, ¿sí? Solo son 3 pasos bien sencillos. Y traten de trabajarme la paginita 124 del libro, ¿sí? Hasta aquí quedamos con los 3 temas de la semana. Si tienen alguna duda me pueden consultar. Y no se les olvide realizar la actividad número 2. Feliz día.